que nuestros abuelos en verano se pasaban el día en la calle y nosotros ahora, pues cada vez por el uso de pantallas o por más cosas, pues pasamos más tiempo en interiores y eso al final hace que baje la absorción de vitamina D. La vitamina D es más una hormona que una vitamina, por eso muchas veces le llamamos hormona D. Entonces es una vitamina que tiene que estar en rango para que nuestro sistema inmunológico funcione perfectamente, porque en el sistema inmunológico, en nuestras células del sistema inmune, tenemos receptores de vitamina D. Entonces es muy importante que estén en rangos. Los rangos serían entre 40 y 80. La forma de medirla es con una analítica de sangre. Entonces, un problema que ha habido, por desgracia, ha sido que con la pandemia los niños han estado más tiempo encerrados y entonces se ha limitado la exposición solar. Y la limitación de la exposición solar ha hecho que muchas personas ahora tengan la vitamina D baja. Entonces, como la función del sistema inmunológico es multifactorial, obviamente, pero un factor importante es los niveles de vitamina D. Entonces es importante revisar los valores de vitamina D más en niños que tienen enfermedades autoinmunes, problemas de alergia, celíacos, que al final la celiaquía, como cuento en el libro, es una enfermedad autoinmune. Entonces es importante y se mide con analíticas de sangre. La vitamina D no solo tiene una función en el sistema inmunológico, de hecho la función tradicional de la vitamina D es en el metabolismo óseo, ¿no? Los niños antes que no tenían vitamina D se les llamaba raquíticos, ¿vale? Entonces, la primera función que descubrimos de la vitamina D era una función ósea y después se ha visto que es multifactorial y participa hasta en el sistema nervioso, ¿vale? Personas con vitamina D baja pueden estar más cansadas, más deprimidas. Entonces, para mí es una vitamina básica, aunque en niños yo no la miraría a menos que el niño presente algún problema, ya que evitamos las pruebas invasivas en niños o que les puedan molestar, como una analítica de sangre. Así que no la miraríamos a menos que presentara algún problema. El problema de estas señales, no quiero asustar a nadie, es que son síntomas inespecíficos. Entonces, por ejemplo, un síntoma es el cansancio, pero no porque el niño un día esté cansado le tienes que revisar la vitamina D. Otro, aparte del cansancio y la fatiga y la falta de concentración, también sería que el niño se queje de dolor articular, ¿vale? Que normalmente los niños, depende de la franja de edad, pero cuando se quejan de dolor articular se aprietan un poquito. A veces si no saben expresar la palabra de me duele aquí, ves que como que se toca mucho, ¿vale? Entonces, si hay dolor articular, también habría que mirar vitamina D. Si presentan aftas recurrentes, también habría que mirar la vitamina D. Si tienen problemas de alergias, asma, también habría que revisarlo. También si ves que es un niño típico, es que lo coge todo, ¿no? Es que lo coge todo. Bueno, es que si lo coge todo, quizás hay que mirar el sistema inmunológico, ¿no? Y para mirar el sistema inmunológico es básica ver la vitamina D. Para ayudar a prevenir la absorción de la vitamina D, la mayor parte es con los rayos, o sea, con la radiación solar, ¿vale? La radiación ultravioleta B. Entonces, que nuestro hijo juegue en el parque, que se lo pase bien, que salga al exterior, es muy importante. Pero también podemos tener en cuenta los alimentos ricos en vitamina D, como son el pescado azul, como son los huevos, como son las setas, como son los mariscos, como son las vísceras, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, garantizar el consumo de pescado azul, que además ya os he dicho antes que es una base de la dieta antiinflamatoria, pues hacemos un 2 en 1, porque aportamos vitamina D y además es proteína de alta calidad, base de la dieta antiinflamatoria. Y también estar más tiempo en el exterior, ¿vale? Porque si nos comparamos con nuestros abuelos en verano se pasaban el día en la calle. Y nosotros ahora, pues cada vez por el uso de pantallas o por más cosas, pues pasamos más tiempo en interiores y eso al final hace que baje la absorción de vitamina D.